Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la webinar del curso de Revit Arquitectura 2013 de la plataforma de Tecma. Me presento, soy Juan Rubio, soy arquitecto por la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla. Y bueno, no sé si sabréis, esta es la segunda edición del curso de Revit Arquitectura. Y bueno, aunque veis aquí un poco, vais a ver un poco en la webinar, que la presentación es sobre Revit Arquitectura 2013, pues hay una nueva versión ya de Revit Architecture, pero que, bueno, no hay ningún problema. Si se bajáis la demo de Revit Architecture 2014, vais a poder hacer el curso sin mayor problema, ¿vale? Bueno, pues como decía, soy arquitecto. Llevo colaborando bastante tiempo ya con Etecma en el tema de la implementación de la tecnología BIM al mundo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en general, ¿vale? Y bueno, tengo bastante experiencia con esta herramienta de Revit Architecture. Conozco algunas más y bueno, es con la que decidí quedarme para trabajar en mi vida profesional. Y bueno, esta webinar es un poco mostraros un poco de qué va el curso, animaros y que bueno, que todas las dudas que tengáis o que podáis tener e incertidumbres, pues que estoy aquí para responderos y para que os decidáis a hacer el curso. Sí que es verdad que, bueno, por compañeros y por gente que hablo en la calle, ya sabéis cómo está un poco la situación en nuestra profesión, ¿vale? Eh, Hay mucha gente que me pregunta porque sabe que doy cursos sobre Revit y arquitectura, es decir, no solo los doy a través de temas, sino que he hecho cursos presenciales en el Colegio de Arquitectos y demás. Y bueno, sí que es verdad que la situación para nuestra profesión no es buena, pero yo siempre digo lo mismo. Ahora tenemos que aprovechar para mejorar y los que quedamos aún hoy día luchando en la calle, pues te das cuenta de las cosas que se han hecho y que, por desgracia no se han hecho también desde el mundo de la profesión nuestra, ¿vale? Entonces, eh, en otros países con esta tecnología BIM ya nos llevan cierta ventaja y considero que todo esto es mejorar y utilizar estas herramientas para un proyecto. Al fin y al cabo, si se utilizan bien, sin duda van a ser un beneficio para el resultado final del proyecto y al fin y al cabo se va a palpar en esa productividad que le queremos buscar siempre a los proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más, una vez que me haya presentado, pues voy a compartir con vosotros la pantalla de presentación del curso, donde os voy a ir directamente explicando un poco en qué consiste el curso y cómo está enfocado, ¿vale? Deciros que en el hashtag del curso es almohadilla webinar Revit etecma. A través de ahí podéis ir preguntándome todas las dudas que tengáis. Yo voy a intentar hacer una explicación no muy condensada del curso. Y si os parece bien, pues al final dejamos un tiempo para que podáis hacer vuestras preguntas y resolver vuestras dudas. Incluso si en algún momento del curso pues hay algo que no entendéis bien o que no me veis o no me escucháis, pues bueno, a través del hashtag, que yo lo tengo abierto, me vais diciendo y yo voy respondiendo, ¿vale? Bueno, pues sin más, comparto la pantalla para que podáis ver la presentación del curso y empezamos. Bueno, pues como decía, el curso está enfocado en una herramienta informática que se llama Revit Architecture. Si sois técnicos o habéis trabajado con algunos otros software de Autodesk, bueno, la interfaz cuando lo veáis es muy parecida al de, por ejemplo, AutoCAD, ¿vale? Y como os decía antes, Revit es un paquete que tiene Revit Architecture, Revit Structure y Revit Instalaciones, ¿vale? Este curso solo va enfocado a Revit Architecture, del cual ya hay una nueva versión, que es el Revit 2014. El curso está montado sobre el Revit 2013 porque ya se empezó a llevar a cabo a principios del año pasado. Si a la hora de bajaros la demo del Revit no encontráis la 2013, que es muy posible, pues nada, se bajáis la versión educacional de 2014 y a través de ese podéis seguir el curso sin problema. En caso de que tengáis dudas o lo que sea, pues
Simplemente contactaréis conmigo, con el tutor, y no habría ningún problema, ¿vale? Como os decía, es el curso a través de la plataforma de Tecma Learning. Y bueno, pues el enfoque del curso, me gusta que se entienda que el curso no es una explicación directa de Revit y arquitectura, sino una explicación de Revit como herramienta. Es decir, en mi forma de ver un cursos técnicos que yo he explicado bastante, pues está la opción de explicar el programa a modo de manual, viendo para qué sirve todo, o realizar un ejemplo en el que tú vayas viendo qué necesitas y a medida que vayas necesitando, pues vayas aprendiendo ese manejo de programa. Entiendo que la segunda forma es mucho más acertada y mucho más productiva para el alumno y así está enfocado este curso de Revit Arquitecture. Lo que he pretendido, lo que pretendemos en el curso es que mediante la realización de un proyecto, de una vivienda unifamiliar, pues vosotros vais a ir aprendiendo a desarrollar y a gestionar ese proyecto con la herramienta de Revit Arquitecture, ¿vale? No es más que una herramienta en la que se implementa la tecnología BIM y por lo tanto es realizar un proyecto pero con una concepción diferente a la que hasta ahora íbamos realizando, que era, bueno, pues o con AutoCAD o antiguamente como se dibujaba a mano, y las gestiones del proyecto van cambiando y evidentemente las herramientas que nos ayudan a eso, pues se van adaptando a esos avances, ¿vale? El curso se va a dividir en 7 módulos, ¿vale? En el primer módulo se va a ver una pequeña introducción. En el segundo módulo, un poco la relación con Revit Arquitecture, es decir, su interfaz, cómo nos relacionamos nosotros con ello a través del ordenador. En el tercer módulo se va a dar una pequeña explicación sobre temas puntuales de cómo se inicia un proyecto, es decir, los primeros pasos para empezar un proyecto con Revit. El módulo 4 es precisamente el más importante, puesto que es la construcción del modelo. Vais a ver a lo largo de la presentación y los que hagáis el curso que cuando hablo de construcción del modelo, lo pongo entre comillas porque, bueno, hasta ahora, como si ibas gestionando un proyecto a través de AutoCAD o cualquier otro programa de dibujo vectorial, lo que hacíamos es dibujar. Es decir, el AutoCAD es la herramienta más parecida al lápiz, pero llevada al terreno informático. Con Revit no lo llamo dibujar porque precisamente es un poco el avance que yo considero que te da una herramienta como esta. Es decir, cuando utilizamos una herramienta con la tecnología BIM, que nos permite implementar la tecnología BIM, debemos pensar que no vamos a dibujar, sino que es un paso más. Vamos a construir virtualmente el modelo. Por eso siempre utilizo las comillas a la hora de decir construcción. Es decir, está la fase de ejecución en la que se lleva a cabo el proyecto de manera real, pero con Revit o con cualquier otro programa que implemente la tecnología BIM, lo que vamos a hacer es construirlo virtualmente. Por lo tanto, hay que pensar cuando estamos utilizando el programa que lo que vamos a hacer es construirlo y que por lo tanto tenemos que pensar cómo se ejecuta y cómo se encuentran todos los elementos en la obra. En el módulo 5 lo que vamos a hacer es, o lo que se va a explicar es cómo se documenta ese modelo que se ha construido, ¿vale? Ahora después veremos en qué consiste ese módulo. En el módulo 6 se va a ver una serie de herramientas de optimizado del uso de Revit y obtención de render y recorrido. También lo veremos ahora más adelante. Y en el módulo 7 lo que vamos a hacer es el último paso que considero dentro de un proyecto, que es preparar el proyecto para su presentación. Como veis, esta división en módulos del curso, independientemente de los dos primeros módulos, que son una introducción a lo que es la tecnología BIM, y el módulo 2, que es explicar un poco la interfaz del programa para familiarizarse con ella, el resto lo que intenta es seguir las pautas o el proceso que hacemos cuando realizamos un proyecto, es decir, los diseños preliminares, empezamos a dibujar, que ahora es lo que vamos a llamar construir. Una vez que está todo construido, pues documentarlo, es decir, acotarlo, ponerle texto y demás. Si queremos sacar renders o recorridos y incluso otras herramientas que nos van a permitir optimizar más el proyecto. Y por último, prepararlo para su presentación en planos y por lo tanto al cliente, ¿vale? Bien. El módulo 1, ¿vale?
¿Qué es la tecnología BIM? Evidentemente, cuando vamos a utilizar una herramienta, esa herramienta nos viene a facilitar algo. Pues, como ya hemos dicho, el Revit Architecture es un programa que lo que va a permitirnos es implementar un proyecto mediante la tecnología BIM. Con lo cual, el primer paso que debemos dar en el curso es saber qué es ese término, qué significa ese término BIM. BIM es la abreviatura de Building Information Modeling, que es, si lo traducimos al español, modelado de información para la edificación. Cuando vayáis un poco más adelante y se adentréis en el tema del BIM, pues veréis que está muy bien puesta esa sílaba. Es decir, lo que hacemos es una serie de información que nosotros vamos a ir metiendo al edificio, se va a ir modelando y se va a ir viendo nuestro edificio construido. De todas formas, lo que voy a hacer es poneros un vídeo pequeñito que recrea lo que es, o intenta recrear lo que significa la tecnología BIM, ¿vale? Está en inglés, pero es muy ilustrativo y explica bastante bien lo que es la tecnología BIM. Entonces, os paso ese vídeo y después seguimos con la presentación, ¿vale? What is BIM? BIM is very much talked about in the building industry, but what is it really? What is it used for, and who should use it? Some say BIM is a type of software. Some say BIM is the 3D model of buildings. Others say BIM is a process, or that BIM is nothing more than an organized collection of all building data. BIM is all of the above and more. Now let's see BIM explained in layman's terms. When it comes to BIM, everything begins with a 3D digital building model. This model, however, is more than just simple geometry and some interesting textures added to it for visualization. A true BIM model consists of the virtual equivalents of the actual building sections used to create a building. These intelligent elements are the digital prototype of the physical building elements, such as walls, columns, windows, doors, stairs, etc., that allow us to simulate the building and understand its behavior before the actual construction begins. Now let's see what a BIM model can be useful for. 3D visualization. Of course, the most basic use of a BIM model is for creating realistic visualizations of the planned building. Your BIM model helps your design decisions by comparing various design alternatives and for selling your design to your client, the local community, and other stakeholders as well. Change management. Since data is stored in a central place in a BIM model, any modifications to the building design will be automatically replicated in each view, such as floor plans, sections, and elevations. This not only helps in creating the documentation faster, but also provides stringent quality assurance by automatic coordination of the different views. Building simulation. BIM models contain more than just architectural data. Information about the different engineering disciplines, sustainability information, and other characteristics can be easily simulated well in advance of actual construction. Data management. BIM contains information that is not visually represented at all. Scheduling information, for example, clarifies the necessary manpower, coordination, and anything that might affect the outcome of the project schedule. Cost is also a part of BIM that allows us to see what the budget or estimated cost of a project might be at any given point in time during the project. Needless to say, the data put in a BIM model is not only useful during the design and construction phase of a building project, but can be used throughout the entire building life cycle, helping to reduce the operation and management cost of buildings, which is significantly more than the entire cost of construction. With all the benefits BIM has to offer, don't let your competition get to BIM before you do. Visit www.graphisoft.com/BIM. Bueno, pues espero que hayáis entendido y que hayáis visto bien el vídeo, ¿vale? Bueno, es muy ilustrativo, ¿vale?
La tecnología BIM lo que es precisamente es el modelado de una información, es decir, una gran base de datos que tiene el edificio o el modelo que estemos construyendo y que evidentemente va a hacer que nuestro proyecto sea más controlable y más eficaz, ¿vale? Paso a la siguiente. Bien. En ese primer módulo del curso, ¿vale? Como decía, lo que se va a intentar es un poco explicar de manera no muy extensa qué es la tecnología BIM. Vamos a ver lo que significa o la diferencia que hay entre un modelo 3D habitual que podemos hacer, por ejemplo, en un programa de render como 3D Studio o el Sketch o lo que sea, y un modelo BIM, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, pues el modelo 3D es un modelo geométrico, ¿vale? Al que se le pueden aplicar materiales y demás, pero el modelo BIM es un paso más, es un modelo que yo le llamo 4D. ¿Por qué? Pues porque están el modelo 3D, o sea, geometría pura, pero después está toda la información que lleva guardada en su base de datos. Es un objeto inteligente que se basa fundamentalmente en dos ideas principales. El diseño paramétrico, ¿vale? Que quiere decir que todas las dimensiones que tiene ese edificio están relacionadas paramétricamente, de manera que si tú cambias una dimensión, pues eso va a afectar al edificio y se va a adaptar totalmente. Y la bidireccionalidad asociativa. ¿Qué quiere decir esta bidireccionalidad asociativa? Es un poco complicada la palabra. Que si nosotros, por ejemplo, estamos construyendo el modelo, que evidentemente es un modelo en 3 dimensiones, en la que la cuarta dimensión podría llamarse podría calificarse de la información que lleva a la base de datos, en el momento que nosotros cambiamos un elemento de ese modelo en planta o en sección, pues automáticamente se va a reflejar en todo el modelo. Imaginarse, tenemos una planta en la que están colocadas ya todas las puertas y ventanas y tenemos montado nuestro plano. ¿Cuántas veces ha pasado que por necesidades del cliente o del proyecto hemos movido una puerta, hay que volver a editar todos los planos y todos los dibujos en el que aparece esa puerta para adaptarlo a ese cambio? Aquí no, es decir, aquí se cambia en el modelo y automáticamente se cambia en todas las vistas del proyecto, secciones, alzados, en todos lados en los que aparezca, ¿vale? En ese primer módulo también vamos a aprender a las diferencias que hay fundamentales entre un elemento CAD y un elemento BIM y, por supuesto, al final, qué beneficios tiene el BIM, ¿vale? Eso vamos a dejarlo un poco aquí en el aire y al final de la webinar de hoy, pues, os daré mi opinión de qué beneficios profesionales tiene el BIM y, evidentemente, la implementación de ese BIM a través del Revit Architecture. Al fin y al cabo, lo que buscamos cuando gestionamos un proyecto es cada vez ser más eficaces. Pues precisamente con la tecnología BIM, y os lo digo desde la experiencia profesional, lo que se pretende es conseguir un mayor y mejor control del proyecto, una mayor definición para la fase de ejecución, una mejor calidad y todo eso, evidentemente, en un menor tiempo, con lo cual al final eso se traduce en que somos más productivos y más competitivos. Aquí a la derecha, en la presentación, veis dos imágenes. Una representaría la gestión de un proyecto sin tecnología BIM, que prácticamente como solemos trabajar en España. Os digo que en el resto de Europa y en muchos estudios internacionales la tecnología en BIM se lleva ya implementando mucho tiempo y funciona mucho mejor. Entonces, bueno, aquí veis esa representación. En la primera veis cómo la relación entre todos los agentes que pueden intervenir en un proyecto es casi caótica, esos cruces de información en los que en todo ese proceso se puede perder información, se puede confundir información y al final eso se traduce en problemas en obra, problemas que se traducen en dinero, en pérdida de tiempo y al final un resultado que no es todo lo beneficioso que queremos. Y después, en la parte inferior, estaría la representación de lo que sería una gestión de un proyecto a través de la tecnología BIM. Es decir, se construye un modelo, evidentemente nosotros no vamos a entrar en cómo se trabajaría en Revit, pero sí que se puede, evidentemente, el modelo estaría en un servidor y todos los agentes trabajarían sobre ese modelo, de manera que cuando uno cambia algo en ese modelo, todos los demás agentes lo ven. Cuando hablo de agentes, evidentemente, es todos los agentes que intervienen en un proyecto, desde arquitectos,
subcontratas como ingeniería de estructuras, de instalaciones, constructoras, el cliente incluso, etcétera. Cada uno de esos tiene acceso a través de esta herramienta informática al modelo y cuando algo se cambia, pues se actualiza rápidamente en el modelo y todos los agentes tienen acceso a esos cambios, ¿vale? Por lo cual se reducen mucho las posibilidades de que se pierda información por malentendido, por falta de información en un camino o en otro en los agentes. Para terminar con esta introducción a la tecnología BIM, os debe de quedar claro que la tecnología BIM se fundamenta en estos puntos que aparecen aquí. El diseño paramétrico, como ya he dicho, que lo que hace es que relaciona todas las dimensiones del dibujo y la información de manera paramétrica. El modelo se construye, no se dibuja. Eso os lo voy a explicar un poco más en el módulo 4, que es el de la construcción del modelo. Existe la bidireccionalidad asociativa, como ya he dicho, de manera que si se cambia una cosa en un punto del plano o del modelo, se cambia automáticamente en todas las vistas que tengamos. Nos va a permitir una mejor coordinación del proceso de proyecto y de construcción. Estamos creando un modelo inteligente, que ya hemos dicho que es un paso más en el de las 3 dimensiones, puesto que se añade la componente de información de la base de datos de toda la información que tiene. Y al final lo que buscamos con esta tecnología BIM es una mejor productividad y competitividad, ¿vale? Que al fin y al cabo es lo que buscamos profesionalmente hoy día. Una vez que entendemos un poco en qué consiste la tecnología BIM, ahora el siguiente paso es entender la herramienta que nos va a permitir aplicar esa tecnología, ¿vale? Esa herramienta, hay muchas en el mercado, pero una de ellas es el Revit Architecture, ¿vale? Yo he utilizado otras herramientas que nos permiten implementar la tecnología BIM y, sinceramente, desde la experiencia, y no desde lo que me han dicho, sino desde la experiencia, me he quedado con el Revit porque, bueno, es el más intuitivo. Considero que al final, una vez que tienes ciertos conocimientos, pues es fácil de manejar y pienso que, como todos los programas que tiene Autodesk, pues te facilita mucho la gestión de un proyecto, ¿vale? En este módulo 2 lo que vamos a hacer es simplemente cómo se instala el programa, evidentemente, que bueno, eso es bastante fácil. Aprender a usar los aprendizajes que trae el programa, de manera que con esos archivos de aprendizaje pues podamos tener unas ciertas pautas, aunque lo que se va a hacer en el curso es bastante más completo que esos aprendizajes. Y después tratar conceptos básicos que son necesarios conocer para manejar Revit. De igual forma que lo primero es conocer el concepto fundamental del BIM, pues cuando ya entras en la herramienta, pues hay que conocer unos determinados conceptos que nos van a ayudar a entender un poco cómo funciona Revit como herramienta informática, ¿vale? Para implementar la tecnología BIM. Entre esos conceptos, bueno, pues está el diseño paramétrico, los elementos, qué son los elementos en Revit, terminología que utiliza y la interfaz, ¿vale? En el módulo 3 ya vamos a empezar el proyecto como tal. Una vez que se nos hace un encargo, bien sea de arquitectura, de construcción o lo que sea, pues el primer paso, yo os voy a hablar desde mi experiencia profesional, que es de hacer un proyecto de arquitectura, y por ejemplo el curso se basa en una realización de una vivienda unifamiliar, pues el primer paso es comenzar un proyecto nuevo. Comenzar un proyecto nuevo, evidentemente lo que vamos a hacer es ir dando pasos que a través de Revit Architecture. Con lo cual, en este módulo 3, lo primero sería cómo se inicia un proyecto con Revit. Una vez que se inicia, cómo se le mete la información del cliente y demás. El siguiente paso sería crear referencias del proyecto. Es muy habitual que los primeros bocetos para relacionarse con el cliente y para un poco dar con su idea, pues a lo mejor que se realicen bocetos a mano, que incluso se dibuje una serie de bocetos en AutoCAD de manera más sencilla, que incluso es aconsejable. Yo aconsejo que los primeros pasos, eso, como siempre, o se den con el lápiz o se den con una herramienta que para hacer una especie de boceto no tengas que pensar cómo se va a construir. Esos primeros pasos, bueno, pues igualmente a lo mejor te cuarta mucho el pensar cómo se va a construir el modelo. Simplemente, bueno, pues ideas que después podemos utilizarla como base para la construcción del modelo. Pues esa creación de referencias
incluso rejillas para apoyarnos en ellas, pues se ven en este módulo 3. Y el último paso del módulo 3 sería crear el emplazamiento. Imaginemos que tenemos un terreno y que queremos modelarlo o queremos prepararlo para empezar a construir en él el modelo, pues en este módulo 3 el último paso sería cómo se genera ese emplazamiento en Revit para después colocar en él el proyecto, el modelo que vamos a construir, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo vemos. Esto sería nuestra parcela. Vamos a imaginar que esto es nuestra parcela, con lo cual partiríamos de unas curvas de nivel. Esas curvas de nivel nos darían un poco la topografía del terreno y podríamos ya hacer todos los huecos y demás que necesitásemos para empezar a construir los modelos. Una vez que tuviéramos eso, incluso podríamos colocar todo lo que consideremos oportunos en nuestro entorno, vegetación, si hubiera elementos de agua, etcétera, ¿vale? Ese sería un poco el paso previo a empezar a construir nuestro modelo. Evidentemente, es igual que en la realidad. El paso previo a construir nuestro modelo es ir al sitio donde se va a construir y empezar a modificarlo para su nuevo asentamiento. El módulo 4. Bueno, el módulo 4 es evidentemente el módulo más importante del curso, puesto que en él se ve todo lo que es la verdadera construcción del modelo. Si veis, el curso no está enfocado para que aprendamos a utilizar la herramienta de manera sistemática, no, sino que realicemos un proyecto y para ello nos ayude esa herramienta. Con lo cual, pues en todo ese proceso de realizar un proyecto, iremos aprendiendo a cómo usar esa herramienta. El modo de presentar el curso así, ¿vale? A través de este proceso de hacer un proyecto, pues sale a partir de que, bueno, después de realizar varios cursos, pues compañeros míos, arquitectos, ingenieros y delineantes y demás, me decían que, bueno, que no les gustaban los cursos en los que se leyera un manual en el que le fuera diciendo para qué sirve esta herramienta, y después cuando realmente te enfrentas a la realidad de hacer un proyecto, pues no sabes cómo un poco poner en pie todas esas herramientas. Pues aquí el proceso es un poco al contrario. Las herramientas se van viendo a medida que van haciendo falta. Y por lo tanto, yo creo que es bastante importante porque nos ponemos en un caso práctico y al final cuando hemos acabado de realizar el proyecto, pues nos hemos dado cuenta que hemos aprendido a utilizar lo que se necesita para hacer el proyecto, y si realmente nos salen más dudas, pues nosotros mismos nos vamos a dar cuenta de cómo se solucionan, porque ya os digo que el programa es bastante intuitivo y si tenéis conocimiento de AutoCAD y demás, pues entendiendo ciertos conceptos lo vais a hacer perfectamente. Como decía, en este módulo 4 pues se encierra un poco el global del curso, en el que por partidas de obra se vaya haciendo primero la cimentación y la estructura, después la albañilería, cerramiento y tabiquería, carpinterías y huecos, cubiertas, escaleras, rampas y barandillas, suelos y techos, ¿vale? Evidentemente, aquí se va a seguir un proceso lógico de obra con salvedades, es decir, por ejemplo, si nosotros en la obra estamos construyendo el cerramiento, a la vez que construimos el cerramiento, vamos dejando los huecos para después colocar las puertas a ventanas. Evidentemente eso en Revit no sucede. Se hace el cerramiento entero y después cuando se coloca la puerta automáticamente el hueco se abre. Evidentemente son ya salvedades informáticas, pero que lo que vamos a intentar o lo que se va a intentar en el curso y con esta herramienta es seguir el proceso lógico de una obra, para que además nos encontremos con los problemas que tiene una obra. El resultado de ese módulo sería, pues, evidentemente, en este caso, por ejemplo, es una vivienda unifamiliar. Mobiliarios colocados. El modelo está hecho en 3D y, por lo tanto, podemos tener todas las secciones que queramos, todas las vistas que queramos, plantas, alzados, etcétera, ¿vale? Cuando tenemos esto, evidentemente, tenemos ya una herramienta maravillosa para convencer al cliente. ¿Por qué? Pues porque hoy día, y os lo digo yo que estoy en la calle y que tengo un estudio, el cliente cada vez más quiere ver lo que se va a construir, tanto si es una vivienda unifamiliar, como si es un centro de negocios, como si es un local comercial, le gusta verlo cómo va a quedar. Y bueno, pues los que estamos en esto, pues lo que se preocupa es de darle al cliente eso que necesita. Con lo cual, bueno, pues con este proyecto, con esta herramienta de Revit Arquitecture o de tecnología BIM, lo que vamos a conseguir es
un proyecto que va a mostrar al cliente muy bien lo que desea, puesto que lo va a ver muy parecido a cómo va a quedar en la realidad, y después que nos va a facilitar el trabajo, con lo cual los beneficios son bastante grandes. En el módulo 5, una vez que se supone que está el modelo construido, pues lo que vamos a aprender es cómo se añaden otros elementos al diseño. Es decir, sabéis que para redactar un documento de un proyecto, pues hay que poner después cotas, superficies, textos, leyendas. Pues en este módulo es en el que se va a ver todos esos temas. Se van a colocar las habitaciones y con sus nombres. A esas habitaciones se le van a asignar y se le van a relacionar las superficies. Vamos a ver cómo se añaden componentes. Los componentes son todo lo que son los mobiliarios, las plantas que veis, todo un poco el atrezo del proyecto, ¿vale? Cómo se crean las vistas, cómo se controla la visibilidad y los gráficos en el proyecto a la hora de montar los planos, cómo se crean cotas y anotaciones, las tablas de planificación, cómo se crea un detalle, etcétera. Para que entendáis, por ejemplo, qué es una tabla de planificación y que es algo bastante útil en la herramienta, pues bueno, imaginarse un cuadro de carpinterías. Hacemos una vivienda y ahora tenemos que hacer un cuadro de carpinterías en el que se marca un poco las dimensiones de los huecos, su composición. Bueno, pues como lo que estamos haciendo en Revit a través de la tecnología BIM es la creación de un modelo, como ya hemos dicho, 4D, pues aparte de las 3 dimensiones, tenemos una información. Nosotros, a medida que vamos colocando todos los elementos, en este caso las puertas y las ventanas, le vamos a tener asignado una información de materiales, una información de propiedades físicas, información de costes, de todo lo que queramos asignar la información. Cuando nosotros queremos que el programa nos devuelva esa información, pues se hace a través de las tablas de planificación. Es decir, esas tablas que nosotros en un proyecto teníamos que hacer, evidentemente, en un plano nuevo, aquí simplemente con darle la orden de tabla de planificación y marcar los parámetros que nosotros hayamos metido y que queremos que nos lo devuelva, nos lo va a sacar directamente en una tabla. Imaginemos que tenemos hecho un plano con esa tabla de planificación, vamos a llamarlo cuadro de carpinterías. Y ahora, por necesidades del proyecto, porque el cliente lo haré que yo cambiar, cambiamos una ventana. No nos tenemos que preocupar de esa tabla de planificación porque automáticamente se va a cambiar. No tenemos que estar encima del plano porque todo lo que cambiemos en un punto se va a cambiar en el resto de toda la información del proyecto. Bien sea tabla de planificación, cotas, planos, vistas, etcétera. ¿Vale? Y detalles, cuando se habla de detalles es meter detalles más específicos que no se puede llegar a un nivel de detalle, por ejemplo, 1.5 o 1.20 en Revit, aunque podría llegarse, pero si nosotros tenemos detalles tipo, pues nada más que tendríamos que insertarlos y punto. Esto es un ejemplo, ¿vale? Hemos construido el modelo y ahora queremos marcar las plantas por habitaciones y colores. Pues esto es un ejemplo de documentar el proyecto construido y sería el apartado de, por ejemplo, habitaciones. A esto se le puede sumar además la superficie, se le pueden sumar todos los elementos que queramos. ¿Vale? El módulo 6. El módulo 6 es el que se llama optimizado del uso de Revit y obtención de renders y recorrido. Dos grandes columnas. Herramientas que nos van a permitir optimizar el uso de Revit, ¿vale? Como por ejemplo el control de la visibilidad, las escalas de detalle, es decir, Revit tiene por defecto 3 escalas de detalle, nivel de detalle bajo, nivel de detalle medio y nivel de detalle alto. ¿Para qué? Para, en función de lo que queramos presentar, si es una propuesta a escala 1.100 o una propuesta a escala 1.20, pues ese nivel de detalle cambia. Pues eso vamos a aprenderlo en este módulo. Evidentemente, todas estas cosas, prácticamente todas estas herramientas y técnicas de optimización de Revit, las vamos a ir viendo a lo largo del proceso del proyecto a medida que nos vayan haciendo falta. Es decir, cuando estemos construyendo el modelo y estemos haciendo los cerramientos, vamos a hablar de esas herramientas y técnicas que nos van a permitir optimizar el proyecto, como son, por ejemplo, los niveles de detalle, como son las visualizaciones, como si queremos representarlo con o sin sombra, se van a ir viendo y lo vais a aprender a usar en ese momento. Pero aquí se va a hacer un módulo un poco más concreto de eso, por si algo se queda atrás, que aquí podáis tenerlo todo más claro desde el punto de vista de optimizar y mejorar el desarrollo del proyecto. Y después estaría también el segundo apartado de este módulo, que serían los renders y recorridos. Evidentemente,
tenemos un modelo 3D que está construido, que tiene una información de materiales y de propiedades físicas y demás. Bueno, pues prácticamente tenemos ya el render hecho. Revit tiene un botón de render que, si no recuerdo mal, es el Metal Ray, ¿vale? Los resultados no son tan exquisitos como el 3D Studio, puesto que el 3D Studio es precisamente un programa específico para renderizado, pero os digo que para presentárselo al cliente es un resultado muy, pero muy interesante, puesto que una vez que tenemos el modelo construido, yo recuerdo, por ejemplo, proyectos que cuando se han hecho en AutoCAD, que se han dibujado en 2D y ahora para hacer si queríamos hacer un render, había que volver a construir el modelo, pero en 3 dimensiones y aplicarle materiales. Bueno, aquí todo eso se fusiona y una vez que tiene el modelo construido, están los materiales, ya simplemente es controlar un poco los parámetros de iluminación y demás y hacer un render. Y con eso, pues tienen información suficiente como para enseñársela al cliente y como para que el trabajo, gran parte del trabajo para conseguir ese proyecto esté hecho, puesto que lo que vas a enseñarle a ese cliente es mucho más que una serie de planos en 2D, ¿vale? Y después estaría también los recorridos, es decir, cómo se hace un vídeo, viendo cómo se entra en la casa, cómo se sale, cómo se ve por fuera, la casa o cualquier otro elemento. Pero que en este módulo 6 lo que vamos a ver es un poco eso, optimizar el uso de Revit y cómo mostrar ese trabajo de una manera más bella para el cliente. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de un modelizado interior. Es un modelizado de trabajo, es decir, no tiene casi aplicado material ni nada en los techos ni nada, de un interior de la vivienda. Evidentemente, esto prácticamente se está haciendo a la vez que estás construyendo el modelo. Y en cualquier punto del proceso, tú puedes darle a renderizar y ver cómo va quedando, puesto que todos los elementos que tú vas incluyendo, le puedes ir aplicando los materiales y todo, y en cualquier momento vas a poder ver, vas a tener visión de cómo va a ir quedando esto tanto interior como exteriormente. Ahora vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, del modelizado exterior en este caso es la vivienda que veíamos antes, con una planta en 3D cortada, pues esto sería la visualización exterior. Esto es un render como tal, como sale de Revit. Esto no tiene postproducción ni nada. Bastante útil y evidentemente el cliente cuando ve esto pues se imagina su casa muchísimo mejor que si viera un par de plantas y una sección. Tenemos que entender que cuando nosotros tratamos de mostrar un proyecto, la persona que lo está viendo, si no tiene conocimiento profesional, pues mientras más se acerque a la realidad, pues más va a entender el trabajo. Entonces, bueno, pues aquí veis un poco el resultado que obtendríamos sin mucho trabajo. Y el módulo 7, bueno, pues sería el último módulo, que es una vez que tenemos ya construido el modelo, lo tenemos documentado, tenemos creado las vistas y todo, bueno, pues montarlo en plano, imprimirlo y publicarlo, ¿vale? Publicarlo se le llama a pasarlo a PDF o lo que sea para mandarlo ya a la imprenta. Esto, por ejemplo, sería un plano montado. Es decir, aquí veríais todo lo que son la planta de distribución con sombreados por habitaciones, las tablas de planificación en las que se indican información varia, la orientación. Bueno, este sería el módulo 7, el cómo montar ese proyecto y el cómo toda esa información que hemos creado y que hemos manejado en el proyecto, cómo se transmite al cliente, es decir, cómo lo vamos a mostrar a través de los planos o a través de vídeos o a través de documentos digitales. Eso se vería en el módulo 7. Esto sería, por ejemplo, otro ejemplo de un plano montado de secciones, ¿vale? Entender que lo importante, una de las cosas importantes que tiene Revit Architecture es, tenemos todo el proyecto montado y es muy normal que una vez que se ha montado el proyecto, bueno, pues surjan cambios porque el cliente lo pide o porque para adaptarlo a la obra se cambia. No tenemos que volver a editar todos los planos. Nosotros nos vamos al modelo y si movemos una puerta, por ejemplo, movemos esta puerta y esta puerta aparece en otra sección, pues eso se va a mover en todos los planos. Se va a cambiar su dimensión, se va a cambiar su posición, se va a cambiar el material. Todo. Y todo se va a ver reflejado en todas las tablas de planificación y en todos los elementos que están en el modelo. ¿Vale? Eso es lo que es la bidireccionalidad asociativa. Aquí tenemos otro ejemplo de un plano montado. Y bueno, es un poco el esquema general del curso, en el que, como digo,
lo que se va a intentar ver es los beneficios que tiene esta herramienta para nuestra vida profesional, que os digo que son muchas. Y como final de la presentación os voy a dejar un os voy a dejar un vídeo, ¿vale? En el que se recrea un poco de manera rápida en qué consiste la creación de ese modelo. Y una vez que finalice esta presentación, pues bueno, podéis ir preguntando a través de Twitter todas las dudas que tengáis, las inquietudes, cosas que queráis saber del programa, en fin. Y yo os cuento un poco mi opinión sobre el programa y sobre los beneficios que tiene, ¿vale? Os dejo un poco con el vídeo y ahora ya paso con vosotros.
Bueno, pues nada, ese es un poco el vídeo fin de esa presentación. Eh, es bastante ilustrativo, puesto que ofrece un poco de manera rápida en qué consiste el curso y qué nos ofrece esta herramienta de Revit. Bueno, pues ahora poco a través de Hadda, webinar Revit-Etecma, pues me gustaría que fuerais haciendo preguntas, todas las que necesitéis, sobre la herramienta. Y bueno, yo intentaré resolver para que os ayude a un poco saber qué beneficios tiene esa herramienta, ¿vale? Por ahora no voy viendo las preguntas. A ver, me preguntan aquí, estamos etiquetando las habitaciones de un proyecto. ¿Existe alguna forma de etiquetarlas todas a la vez? No, las habitaciones tienes que ir, bueno, a no ser que crees una... Aquí me preguntan, supongo que alguien que ya está utilizando un poco el Revit, pues me dice que están etiquetando las habitaciones de un proyecto, es decir, eso es lo que se veía en el módulo, me parece 5, que era el de documentar un proyecto. Etiquetar la habitación es un poco pues una etiqueta que se le pone a la habitación y que en esa etiqueta tú pones la información que quieres que tenga esa etiqueta de la habitación, superficie, nombre, etcétera, ¿vale? Eh, cuando tú etiquetas una habitación tienes que ir etiquetándola una a una o incluso en la etiqueta, cuando creas una habitación, le añades una etiqueta asociada, pero que bueno, que es mucho más complejo. Pero no, el proceso lógico es que tú vas etiquetando cada habitación. Lo que pasa es, bueno, eso es un proceso bastante rápido, que si la etiqueta está bien hecha y sabe la información que tiene que establecer, pues es ir pinchando en cada habitación y se hace bastante de forma bastante rápida. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más sobre el, sobre la herramienta de Revit? Yo, bueno, aquí me dicen, eh, no. Lo que puedo un poco hablar desde mi opinión, desde mi experiencia con con la herramienta, es que, bueno, después de utilizar varias, pues pienso que es la más intuitiva y la más fácil de manejar y a la vez la más completa. Y en lo que es su aplicación a la hora de realizar un proyecto, pues es bastante útil. Yo, mi opinión personal os voy a hablar desde un proyecto de arquitectura. Eh, esta crisis que estamos pasando, bueno, pues la forma de realizar un proyecto y eso tienen que cambiar, es decir, no se puede tardar ya lo que se tardaba en hacer un proyecto y mucho menos los proyectos hay que adaptarlos al precio de mercado y bueno, tardar menos y que se siga cobrando lo mismo, pues ahora es una ardua tarea y que esta herramienta nos lo va a facilitar. Es decir, esta herramienta permite una gestión bastante más rápida y ágil del proyecto. Eso sí, pensando en que cuando nosotros estamos construyendo, acordarse que cuando hablamos de construir eh, el el modelo, pues teníamos que pensar en cómo se iba a ejecutar, es decir, en los primeros pasos de bocetos y demás, no, pero una vez que nos ponemos a construir el modelo, aquí ya no vale y la parte de un proyecto básico en el que, bueno, ya después veremos cómo se ejecuta, no, no, es decir, el Revit tienes que saber cómo se va a ejecutar, cómo se van a encontrar los materiales y, y cómo se va a solucionar constructivamente. Con lo cual, desde el proyecto básico, casi que estás haciendo la parte de ejecución y después los problemas menos en la obra serán bastante menos, independientemente de que una obra siempre van a surgir problemas, pero serán bastante más fáciles de resolver con el modelo que se va construyendo. Eh, Vamos a ir dejando unos minutitos a ver si van saliendo algunas dudas más a través de Twitter.
Hasta ahora no me salen muchas más dudas. No sé si ya teníais cierta experiencia con la tecnología BIM. Si os digo bueno, que es el futuro y que debemos prepararnos para que las cosas se vayan haciendo a través de tecnología BIM. Realmente hacen que los proyectos sean bastante más productivos y que nosotros, pues, a la hora de... Yo siempre he dicho que en un proyecto van a surgir como mínimo 1000 cambios, ¿vale? Esta herramienta nos ayuda a gestionar muchísimo mejor esos cambios. Cuando se cambia algo, automáticamente se cambia en todos lados, no tenemos la preocupación de que algo se vaya a quedar atrás y al final eso te traduce en que nuestro producto sea un producto mejor y y que al cliente le llegue con menos problemas. Darse cuenta que hay estudios hechos en Internet, en países donde ya sí se está utilizando la tecnología BIM, que dicen que el mayor porcentaje de errores que se producen en la obra son por errores precisamente no de la obra, sino que son por errores que vienen arrastrados desde el proyecto de diseño, del documento de proyecto. Si quitásemos todos esos errores, la obra sería mucho más, vamos a llamarla más barata incluso, porque todos esos errores en la obra pasan a traducirse en tiempo y en una obra el tiempo es dinero. Con lo cual, pues si desde el proyecto controlamos mucho más la ejecución, pues al final el producto final va a salir mucho más beneficiado puesto que el cliente lo va a notar económicamente. Y un poco esta herramienta nos va a permitir eso. Es decir, pensar que cuando nosotros cuando dibujamos a lápiz, cuando dibujamos en AutoCAD, pues estamos dibujando una línea y no sabemos, en un principio dibujamos una línea, pero esa línea evidentemente tenemos que pensar que tiene un espesor, que tiene unos materiales y que se tienen que encontrar con otros materiales. Es decir, que no son dos líneas que se encuentran, sino que son, imaginarse, un cerramiento de fábrica con cámara, citara y tabique, con un tradosa de Pladur que se encuentra con un muro medianero que es un muro de hormigón, por ejemplo, imaginarse. Pues hay que saber cómo se construye. Y en Revit o en la tecnología BIM tenemos que saber y tenemos que pensar cómo se hace eso, puesto que vamos a darle materialidad a esas líneas e información física, ¿vale? Bueno, veo que no salen muchas más dudas del curso y de la herramienta. Pues bueno, nada más. Simplemente espero que les haya servido un poco esta webinar de presentación de la herramienta y del curso. Y bueno, simplemente despedirme. Aquí estaré como tutor para todo lo que necesitéis. Mañana empieza la nueva convocatoria del curso y para cualquier información pues solo tenéis que contactar con Etecma y os facilitarán todo lo que necesitéis. Y bueno, una vez que se decidáis hacer el curso, pues aquí estaré yo para todo lo que necesitéis, ¿vale? Nada más, simplemente encantado y bueno, que espero que os haya servido un poco la webinar de presentación del curso. Un saludo.